y decimales. Bueno. Entonces tenemos lo siguiente, miren. Inicialmente vamos a hablar de que las fracciones y los decimales pertenecen al conjunto de los números racionales. Y este conjunto se representa con la letra Q. ¿Sí? Con la letra Q. Las fracciones y los decimales pertenecen al conjunto de los números racionales. Bueno, y ahora, ¿por qué estamos viendo los dos al mismo tiempo? Porque hay una equivalencia entre uno y otro, ¿verdad? Una fracción se puede convertir a un decimal y un decimal se puede convertir a una fracción. Entonces, primero, pues vamos a colocar una fracción. Entonces, por ejemplo, 5 y 7. A ver, ¿alguien me puede decir primero cómo se lee esa fracción? 5 séptimos. Muy bien. 5 séptimos. Muy bien. 5 séptimos. Ahí estamos bien. Entonces ahí ya tenemos esa idea. Ahora, ¿cuáles son las partes de la fracción? ¿No saben cuáles son las partes de la fracción? Si vemos una Está fracción... la línea y decimal y solo eso, ¿eh? La línea y el decimal. Bueno, sí, la línea nos ayuda a entender que es una fracción. Pero inicialmente podemos decir que una fracción está formada por dos números, ¿verdad? Pero según la posición en que están esos dos números, tienen un nombre. El que está en la parte superior se llama numerador. Y el que está en la parte inferior se llama denominador. Muy bien, denominador. Es muy importante que recordemos estas palabras, porque de aquí en adelante, entonces yo voy a decir, por ejemplo, vamos a sumar los numeradores, vamos a multiplicar los denominadores, o el producto cruzado de numerador por denominador. Entonces ustedes ya deben de entender cuál es el numerador y cuál es el denominador. Por eso lo estamos definiendo. Ahora, por la forma en que son el numerador y el denominador, se pueden establecer dos tipos de fracciones. ¿Cuáles son esos tipos de fracciones? Pues es la fracción propia y la fracción impropia. Bueno, ¿y cómo sabemos cuando una fracción es propia o cuando una fracción es impropia? Entonces decimos... Creo que era por el resultado. No es tanto por el resultado. Es en sí por la forma de la fracción, ¿sí? Entonces, miren, en la fracción propia vamos a decir el denominador es mayor. La fracción propia es cuando el denominador es mayor. Y la fracción impropia es cuando el numerador es mayor. ¿Sí? Es que nos estamos refiriendo a qué número es el mayor. Dependiendo de dónde se ubica el número mayor, así vamos a saber si la fracción es propia o si es impropia. Entonces, veamos unos dos La del ejemplos de cada ejemplo uno. es propia.
Por ejemplo, la fracción propia. Tendríamos 6 quinceavos. 6 quinceavos es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor. ¿Quién es el denominador? 15. ¿Será que el 15 es mayor? Sí. Sí, entonces por eso es fracción propia, ¿sí? Porque el denominador es mayor. Cuando el denominador es mayor, entonces nosotros decimos es fracción propia. Si por ejemplo tenemos menos 8 novenos, ¿será que esa es propia o es impropia? Es propia. Es propia porque el denominador es mayor. Ahora, la fracción impropia. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fracción impropia? Aquí dice que el numerador es mayor. Entonces, por ejemplo, tenemos 13 quintos. Este es un ejemplo de una fracción impropia. ¿Sí? Ahí podemos observar que efectivamente, miren, el numerador es mayor. ¿Verdad? Entonces, esas son las características. Ya entendimos cuál es la fracción propia y cuál es la fracción impropia. Sí. Sí. Correcto. Muy bien. Ahora. Correcto, tuerce, profe. Bueno, ahora vamos a decir, miren, la representación. La representación gráfica. Pues en esto, pues no nos vamos a llevar mucho tiempo porque es algo que ustedes ya deberían de saber. Entonces, por ejemplo, si Hoy día desde quisiéramos cuarto. graficar 5 séptimos. Entonces ustedes ya saben de que hacen su figura. ¿Sí? Saben que hacen su figura y que tienen que dividir esa figura en partes iguales en torno a lo que dice el denominador. Como el denominador dice 7, entonces ustedes deben de hacer 7 espacios. Pero la condición es que todos los espacios sean iguales. Esa es la condición. Ahí vamos 4, 5, 6 y 7. Bueno, no sé cómo por qué, miren, hay alumnos que hasta ahorita se están conectando y ya pasaron 15 minutos de la clase. Bájales puntos, profe. Sí, profe. Bueno, Sáquelos. bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué debemos de hacer ahora? Quitar Pintar, el ¿verdad? numerador. Pintar según lo que dice el numerador. Entonces, como dice 5, entonces aquí voy a pintar 5. Ahí está. Y decimos pues de que ese es 5 séptimos. Ahora, ¿cómo graficamos? Esta es una fracción propia. ¿Sí? Esta es fracción propia. Ahora, ¿cómo es la fracción impropia? ¿Cómo se va a graficar la fracción impropia? Entonces, miren, el denominador siempre me va a decir cuántos espacios hacer. Ahí no hay cambio. ¿Sí? En eso no hay cambio. Entonces, miren, tenemos lo siguiente. Solo les encargo, por favor, ahí el micrófono, porque tienen mucha interferencia, entonces, mucho ruido. Bueno, entonces tenemos ahí, miren. Como aquí el denominador en esa fracción impropia es 5.
Entonces quiere decir que tengo que hacer figuras de 5 espacios iguales. Pero miren, ¿cuánto es lo que debemos de pintar? 13, profe. 13. profe. ¿Será que esos 5 espacios que tengo ahí me alcanzan para pintar 13? No. 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 Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer Es al más revés. figuras. No. Es al revés. 13. No. No. El denominador siempre nos dice cuántos espacios hacer. Y el numerador cuántos pintar. Entonces, lo que hago es hacer más figuras de 5 espacios hasta que la cantidad de espacios totales me alcance para pintar los 13. Miren, ahí con estas 2 figuras, entonces yo ya tengo 10 espacios, pero necesito 13, entonces voy a hacer una más. Miren, no cometan el error de decir, ah, bueno, entonces lo voy a hacer al contrario, voy a hacer una figura de 13 y voy a pintar 5. No, porque entonces van a estar pintando, van a estar graficando ustedes 5 treceavos y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora que ya, ahí ya tengo, ¿cuántos espacios tengo ahí en total? 15, profe. 15, profe. 15. Entonces ahora voy a pintar. Debo de pintar 13. Entonces pinto ahí. Tengo 5. Pinto esta completa. Tengo otros 5. Entonces ahí ya llevo 10. Entonces en la otra ya solo voy a pintar 3. Y ahí voy a tener entonces en total 13 quintos. ¿Sí? Esta es la representación gráfica de 13 quintos. Bueno, y aquí es en donde vamos a introducir el otro concepto. Ya vimos ahí la fracción impropia, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de número que incluye fracciones, y esos son los números mixtos. Entonces, los números La fracción mixtos, no es fracción mixta, es número mixto. Los números mixtos nacen de la fracción impropia, ¿sí? De la fracción impropia es que nace el número mixto. Entonces, vean, con este ejemplo que hicimos ahí. Entonces, vean, ¿verdad que una figura no nos alcanzó para pintar? Hicimos 3 figuras, pero ahora la pregunta es, ¿cuántas figuras enteras pintamos? 2. 2. Entonces, miren, 2. Y de la otra, ¿cuántos pintamos? 3. 3. ¿Y cuántos espacios? Por favor, Jason, se está trabando su audio. Entonces no se entiende lo que quiere decir. Mejor escríbalo, ¿sí? En el chat. ¿Cuántos espacios en total tiene esa figura? 5. 5. 5. Entonces esto va aquí, miren. Este es un número mixto. Y es número mixto porque tiene una parte entera y una parte de fracción. ¿Sí? ¿Ven cómo fue que salió el número mixto de la fracción impropia? Sí. Bueno. Entonces, ahí estamos, miren. Por eso es que nacen los números mixtos, porque pintamos figuras enteras. Entonces decimos, la cantidad de figuras enteras, eso es lo que representa ese número entero. ¿Sí? 2 enteros, o sea, 2 figuras enteras. Y 3 quintos. Bueno.
Entonces, un procedimiento, porque pues no siempre van a hacerlo ustedes de esa manera, ¿verdad? No siempre van a venir ustedes y van a graficar la figura para poder determinar cuál es el número mixto. Entonces, voy a borrar aquí arriba. Igual esto. Y vamos a ver cómo convertir las fracciones a números mixtos. Entonces vean. Conversiones. Vamos a poner conversiones de fracción impropia y números mixtos. Ahí estamos. Fracción impropia y número mixto. Entonces, ¿cuál va a ser ese procedimiento que nosotros vamos a seguir? Primero vamos a hacer de fracción impropia a número mixto. Entonces, si tuviéramos la fracción, miren, 74 octavos. Primero, nos debemos de cerciorar que la fracción esté simplificada. Sí, había que copiar, Eduardo. Profesor, 34 o 74. 74. Ah, bueno, gracias. Entonces tenemos, miren, 74 dividido 8. Entonces, primero debemos de simplificar. Y aquí es en donde vamos a introducir. ¿Qué significa simplificar? Es dividir ambos números de la fracción, sea el numerador y el denominador, entre un mismo número. Entonces aquí vamos a dividir dentro de 2. Entonces digamos, 74 dividido 2. ¿Cuánto es 74 dividido 2? 37. 37. ¿Y 8 dividido 2? 4. 4. De tal forma que tenemos 37 cuartos. Entonces, como esto ya no se puede simplificar, entonces ahí lo convierto a número mixto. ¿Y cómo lo voy a convertir a número mixto? Pues voy a hacer una división. Entonces digo, 37 dividido 4. Entonces digo, ¿cuántos cuatros me caben en 37? ¿Caben? 9. 8. No, 9. 9 por 4. 36. Es 36. Entonces el resto, y 37 menos 36, pues 1. Entonces, con esos valores, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de la división? Es lo que me quedó arriba, o sea, 9. Ese es el número entero. 9 enteros. ¿Qué fue lo que me quedó? O sea, el residuo, ese es el numerador. 1. Y el denominador siempre es el mismo. O sea que entonces 37 cuartos es igual a 9 enteros, 1 cuarto. ¿Claros ahí? Vamos a hacer ahora 57 cuartos. Esta fracción no se puede simplificar. Les recuerdo, por favor, mantener su micrófono apagado. 57 cuartos. Entonces digo, miren, hago la división. 57 dividido 4. Entonces, en 5 me cabe 1
1 por 4 es 4. 5 menos 4, 1. Y bajo el 7. ¿Cuántos 4 caben en 17? 4. 4. Es 4, profe. Muy bien. 4 por 4 es 16. Y resto. Y me queda 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi número entero? Va a ser 14. Entonces yo digo, miren, 14 enteros. ¿Cuál va a ser mi numerador? El 1. 1. 1. ¿Y cuál es el denominador? 4. 4. Entonces 57 cuartos es equivalente a decir 14 enteros, un cuarto. Así. Así es como se convierte de fracción impropia a número mixto, con una división. Ahora, veamos cómo se convierte de un número mixto a una fracción impropia. El procedimiento es bien sencillo. Vemos que tenemos 3 enteros, 2 quintos. Les digo igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar. Multiplicar, ¿sí? Lo contrario. Aquí dividí, entonces aquí voy a multiplicar el entero por el denominador. Entonces digo 3 por 5. 15. 15. Ahora miren, ¿qué operación hacía acá? Restar. Resta. ¿Y qué es lo contrario de restar? Sumar. Sumar. Entonces, a este resultado de la multiplicación le voy a sumar el numerador. Entonces digo 3 por 5, 15, y 15 más 2, 7. 17. Solo una tengo. Miren, hay una persona que no sé, no entiende qué es tener apagado su micrófono. Por favor. No me hiciera contra. Lo que va No me a hacías otra, suceder no es la es misma que tenía. Luis Martínez. No me llegué el nombre de Enjona, güey. Luis Martínez. Luis Martínez no escucha. Sácalo, profe. Bien, escucho, profe. Va, le encargo por favor tener su micrófono apagado porque me interrumpe el hecho de que usted esté conversando en su casa y tenga encendido su micrófono. Bueno, profe. Es que no me había Por dado favor. cuenta. Bueno, ¿sí? Lo que va a suceder en este caso, si me están interrumpiendo mucho, es de que me voy a ver en la tarea de sacarlo, ¿verdad? Y en Vamos a eso se hacer un copia el múltiplo. mismo denominador. Exacto, el mismo denominador. Para ambos siempre va a ser el mismo denominador. Veamos otro. Que digamos 15 enteros, 3 séptimos. Entonces decimos, miren, multiplicamos 15 por 7. ¿Cuánto es 15 por 7? 105. 105. Y entonces a 105 le sumo 3. De 105 más 3. 108. Y le coloco el mismo denominador. 7. Y entonces ahí ya convertimos a la fracción impropia. Así quedamos el día de hoy. Con su maestra guía les voy a enviar la tarea para que ustedes trabajen en su cuaderno. Opa, la tarea la había alejado, no la va a avisar. No, el día de hoy no. Buenas tardes, profe.